Un gusto, doctorita. Muchas gracias. Voy a dar la palabra a mi colega. Si usted quiere, también puede conversar un poco, por favor, doctora. Sí, sigo el orden, si gusta, para que no nos interfinamos mucho. Sí, siempre es el problema. Muchas gracias, doctorita. Muy amable. Por favor, Evita, adelante. Muchas gracias. Para mí es un honor poder presentar a la doctora Lisbeth Román Padilla, egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma UNAM, magíster en métodos matemáticas en finanzas de la Universidad Anáhuac, Campus Norte, doctora en estadística y optimización de la Universidad de Valencia, España. Actualmente especializada en estadística bayesiana. Hizo 2 estancias postdoctorales en Genoscope, SEA, París, Francia, y en el CIMAT, Guanajuato, México. Actualmente es postdoctorante de CONACYT, Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología de México, y pretende trabajar en inferencia bayesiana filogenética. Ha sido profesora y es actualmente profesora tanto del pregrado como del posgrado. Realizó varias exposiciones, ¿no? Y está en busca de oportunidades de colaboración de proyectos de investigación donde se aplique el enfoque bayesiano a la estadística. Bienvenida, doctora, tiene la palabra. Muchas gracias a ustedes y felicidades por su 35 aniversario de la carrera de estadística. Aprovecho para decirles a los chicos que están estudiando estadística que es, desde mi punto de vista, una de las carreras más, bueno, todas, pero son una de las carreras que te aporta mucho, te va a dar muchas satisfacciones, también tiene sus subes y bajas, y se tienen muchas oportunidades de conocer gente muy interesante, conocer sitios, conocer ciudades, agregar parte de tu cultura y vivir la estadística. Eso es básicamente lo que me gustaría decirles, ojalá y se logren motivar. Voy a comenzar con la exposición, dada que mi formación está muy enfocada en la estadística bayesiana, me gustaría, como una forma de divulgación, empezar a hablar sobre ella porque aún no se conoce o no se hace muy popular este enfoque de la estadística. Y precisamente por eso ese fue mi primer objetivo al publicar un artículo en su revista, tratar de hacer más extenso el conocimiento de otra forma de ver la estadística. Voy a aclarar, no necesariamente esta forma de ver la estadística es única y la mejor, no. Yo creo que debemos de entender a la estadística como varias formas de interpretarla y que ambas visiones, entre más completa la visión, podamos tomar una mejor decisión, ya sea que estemos organizando un experimento, tomemos una decisión en la vida profesional, cualquiera de las dos. Entonces, ningún enfoque debe de verse aislado o que ese es completamente excluyente. No, son complementarios. Voy a hacer la presentación de mi... oh, qué caray. De mi documento, déjenme ver si lo tengo. Es que en mi... Permítanme. Voy a tratar de poner mi presentación. No sé si lo logren ver desde aquí. No se ve, doctorita, por favor, compartir sería bueno poner. Hay una presentar ahora. Es que puede ver una ventanita donde dice presentar ahora. Una y ventana. Hay una, exacto, compartir, dice, un clic. Ajá. Ahí, márquelo, se marca con azul Dice, y compartir ahora, ¿no? Sí, dice, tu pantalla no se puede compartir, debes de dar permiso si quieres compartir la pantalla. ¿A quién? Ahora estamos en problemas. Sí. Zule, por favor,
alguna dificultad tiene la doctorita, por favor, ¿puedes verlo? Sí, Lisen, un momentito, por favor. Ah, vale. Bueno, aprovecho para decirles que en la Ciudad de México tenemos una hora todavía, aquí son todavía las 2:16, así que no sabía cómo coordinar, pero ya lo logré. Sí, doctorita. Aquí es 15:16, doctorita. Estamos adelantados nosotros con una hora. Sí. Pero qué bien que se sepa eso. Seguramente vamos a estar en contacto mientras. Sí, bueno, como, hay muchas claro actividades por hacer. A ver si también le invitamos. Le comento, mientras tanto, también para todos nuestros estudiantes, estamos implementando la maestría terminal en estadística y también tenemos la maestría autosostenible en ciencia de datos, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho que conversar con usted, doctorita. A ver, lo vamos a estar seguramente invitando. Claro que sí. Cosas, ¿sí? Estoy aprovechando la oportunidad. Adelante, Suile, por favor. Doctora, ¿será que puede intentarlo nuevamente? Vale, voy a ponerle una ventana. Debes dar permisos si quieres compartir la pantalla. A ver, toda tu pantalla. No se puede compartir. Qué pena. Está abierto. A ver, voy a compartir mi pantalla, doctorita, para probar. ¿Ya? Toda tu pantalla hay que poner. Se aparece un cuadro, su pantalla, y después hay que hacer un clic donde está ese cuadro y compartir hay que poner. En el caso mío, yo estoy compartiendo, a ver. Así tiene que entrar. Pero voy a dejar de compartir nuevamente, doctorita, por favor. Pues vamos a ver. Disculpe, doctora, ¿será posible que pueda tal vez mandar a la licenciada Emma Mancilla a alguien y la licenciada Emma Mancilla lo puede presentar? Usted le dice siga o cambie la presentación y así podríamos avanzar tal vez. Vale, sí, lo puede enviar por correo. Permítanme. Su correo tendría que proporcionar, doctora, por favor. Sí. Evita anotarte, por favor. Sí, es el que, bueno, voy a enviarlo a yeta@unsa.bo. ¿Puede ser ahí? ¿O quieren que sea otro? Evita, ahí está en el chat. Emma Mancilla. En el chat está la dirección, por favor, doctor. Ah, vale, permítanme. En el chat. Perfecto. Vamos a ver. Chat. Chat. Vale, perfecto. Es un archivo PDF. Dejen que se cargue. Listo. A ver. Aún así, me gustaría intentar. A ver si puedo, pero me dice que no. A ver, ¿no les rechaza, doctorita? Ya envié el correo, ya envié la presentación. Ya. Esperaremos eso. Ya soy co-anfitrión. Creo que ya puedo presentarla yo. Es que tarda, creo. Déjeme ver. Según Sí, esto está habilitada, doctora.
Sigue sin darme. De hecho, esto es admito. No, no puedo. No, sigo sin poder presentar mi... Si gustan, ya lo puedo compartir, doctora. Usted Sí, me dice. es preferible. Es preferible. Si a lo largo de la plática logro presentarla, lo hago. Lo ve, doctorita, su documento está en PDF. ¿Está con quién? Con... Emma está manejando, está compartiendo. Perfecto. Perfecto. Vale. Muy bien. Adelante, Pues adelante. entonces a Emma le voy a pedir de favor que nos vayamos a la siguiente hoja, por favor. Aquí solamente doy algunos datos. Bueno, previamente, aquí doy algunos datos. Ahí pueden encontrar mi correo electrónico y a los chicos que estén interesados en contactarme, lo pueden hacer mediante ese correo electrónico. Bueno, voy a empezar. Este documento, como pueden ver, ya lo van a tener ustedes, así que pueden, cualquier cosa en la que yo me vaya muy rápido, pueden ustedes checarlo en este documento y también, así de una manera muy atenta, de invitarlos a leer el artículo que viene publicado en la revista Varianza, que se va a publicar en esta semana o a principios de la siguiente, ¿no? Sobre este artículo, sobre lo que voy a hablar hoy. Bueno, como les venía comentando, la estadística bayesiana es un enfoque de la estadística que se da a ella, pero está basada en una interpretación específicamente de la probabilidad. Recuerden que la probabilidad y la estadística están muy ligadas. No hay la estadística no tendría sentido, no tendría un sentido si no se interpreta a través de la teoría de la probabilidad. Bueno, la probabilidad en su proceso evolutivo como teoría ha tenido y sigue teniendo varias formas de interpretarse. Básicamente de las tres que voy a mencionar son tres formas, por decirlo así, las más conocidas. Hay más interpretaciones y da mucho pie a investigación, pero por el momento solamente nos vamos a quedar con tres. Una de ellas es el enfoque clásico. El enfoque clásico de la probabilidad debe su nombre, o bueno, sí, debe su origen, a su forma de interpretar a Laplace y a su vez a los trabajos posteriores entre Pascal, investigadores entre Pascal, Bernoulli, Huygens y Leibniz. Y aquí el punto es de que el espacio de eventos lo reduce a un espacio finito y contable, ¿sí? Generalmente se le asigna una probabilidad igual a cada evento. Y la probabilidad tal cual es básicamente la fracción entre los casos favorables y los totales. Es una proporción. Pero aquí el único inconveniente de esta forma de interpretar a la probabilidad es de que asume que el espacio de posibles eventos es finito y que es discreto porque se puede particionar de tal manera que siempre va a quedar una unidad, ¿no? Vale. Luego sigue otra forma de interpretarse que es el enfoque frecuentista de la probabilidad, que está basado básicamente en el límite de la probabilidad relativa
de la frecuencia relativa de un evento. Uy. Bueno, estaba brincando algo, pero bueno, sigo. Este enfoque es muy interesante porque supone que en el límite esta frecuencia relativa se va a acercar a la verdadera probabilidad del evento, ¿sí? Generalmente estaba asociado a fenómenos físicos que fuesen aleatorios, los cuales podrían ser predecibles, por ejemplo, el lanzamiento de una moneda, o impredecibles como el decaimiento de un átomo, ¿no? Y también a este enfoque se le conoce como el enfoque de probabilidad aleatoria. Vale. La siguiente, por favor. Y como tercer enfoque, vamos a hablar del enfoque subjetivo de la probabilidad, que es el que nos va a interesar. ¿Por qué? Porque aquí la probabilidad se va a definir o se va a asignar de manera subjetiva. Es decir, yo como persona, y de acuerdo a mis creencias y a mi experiencia, voy a asignarle la probabilidad a un determinado evento de acuerdo a lo que yo sé o he vivido o he conocido, ¿sí? De ahí viene su nombre subjetivo o personalista. ¿Por qué? Porque cada quien le asigna una probabilidad a un evento y puede diferir de acuerdo a la persona o a la gente. A veces una gente no nada más es una sola persona, puede ser un grupo de personas, ¿no? Y como ese tipo de probabilidad puede dar pie a que haya controversias, a que haya contrariedades, yo puedo decir que un evento es ahorita probable y dentro de 15 minutos con otro tipo de conocimiento puedo decir que ya no lo es y puedo estarme contradiciendo, o simplemente que la suma de algunas probabilidades resulten ser mayores que uno, por la forma en cómo yo asigné las probabilidades. Para evitar que yo llegue a ese tipo de contrariedades, tengo que apegarme a unos axiomas que me hagan ser coherente, para que ni yo misma, con mi forma en cómo yo asigno probabilidades, esté incurriendo en una controversia contra mí misma, ¿sí? Entonces, para que se pueda hacer una asignación coherente de probabilidades, yo debo de apegarme a los axiomas de Kolmogorov. Recuerden que los axiomas de Kolmogorov son los que le dan origen o los que le dan sustento teórico a la probabilidad, a la teoría de la probabilidad. Entonces, si tú o alguno de ustedes, en mi caso yo, asigno probabilidades, las voy a asignar de acuerdo las voy a asignar siguiendo estos axiomas de Kolmogorov. La aditividad, que sean positivos, que sean menores que 1, que la unión, la intersección, etcétera, etcétera. Recuérdenlo. Recuerden ustedes cuáles son los axiomas de Kolmogorov. Bueno, y así yo voy a evitar estar contradiciéndome a mí misma en el momento de hacer mi definición de probabilidades. Y de hecho esto da pie a que se diga que la probabilidad es un grado de creencia, porque yo estoy asignando de acuerdo a lo que yo creo como más probable para que suceda un evento. Pero obviamente esa regla de asignación debe seguirse mediante esos teoremas de Kolmogorov para evitar esas inconsistencias, esas incoherencias, ¿no? Por tanto, esta forma de interpretar a la probabilidad va a generar grados de confianza, o sea, va a estar asociado a esos grados de confianza, va a estar asociado a esas creencias de las personas que lo asignen, ¿sí? Y en el momento en que tú te apegas a que siga los axiomas de Kolmogorov, en ese momento tú puedes utilizar toda la teoría de la probabilidad que hay detrás. Recuerden, el hecho de que sea subjetiva no necesariamente quiere decir que no pueda usarla, no. Al apegarte al utilizar los axiomas de Kolmogorov, tú ya puedes usar esa probabilidad, ¿sí? Vale. La siguiente, por favor. Siguiente. Gracias. Y estas interpretaciones de la probabilidad dan origen a un enfoque de la estadística con la que podamos trabajar. Fíjense bien, el enfoque clásico que ustedes conocen y que han estudiado a lo largo de su carrera es el conocido como enfoque clásico.
o frecuentista. Este enfoque deriva de esa interpretación frecuentista de la probabilidad, porque asume que en la repetición infinita de experimentos tú puedes asegurar que un determinado evento va a suceder o con un cierto nivel de confianza, ¿sí? Las herramientas más usadas en este enfoque son los niveles de significancia, los p-valor, los contrastes de hipótesis y la función de verosimilitud, ¿sí? Pero recuerden que en este enfoque estamos basados en esa interpretación frecuentista de la probabilidad, y cuando ya la trabajamos en la forma de estadística, estamos pensando que una cosa va a suceder si lo repito muchas veces, ¿no? Vale. Por un lado, fíjense que esas dos interpretaciones de la probabilidad, que es la frecuentista y la clásica, dan, por decirlo así, origen al enfoque clásico de la estadística. Pero la interpretación subjetiva o personalista de la probabilidad va a dar origen al enfoque bayesiano, porque allí vamos a hacer uso de esa probabilidad, subjetiva para implementarla, que es parte de nuestro conocimiento, recuérdenlo, y manejarlo como un conocimiento previo o inicial que tenía antes de haber observado los datos, ¿sí? Entonces, el enfoque bayesiano, lo que daría a la estadística bayesiana, es esa interpretación de la estadística, va a incluir esa información que yo tengo previamente, ya sea mediante mi experiencia o mediante datos que yo tengo históricos, información que tengo por ahí almacenada histórica. Esa información, junto con la información que yo tengo, todo eso me va a ayudar a tener una interpretación de la información actual, pero utilizando precisamente un teoremita, que es el teorema que le da nombre a esta interpretación, a este enfoque, y todo esto nos va a dar un enfoque, nos va a dar una teoría que tiene ya poco a poco va a ir adquiriendo sus nombres, ¿sí? Lo interesante del enfoque bayesiano es de que tiene una historia bastante más, si no es que equivalente en tiempo, que el enfoque clásico. El enfoque bayesiano viene desde Bernoulli, desde Laplace, y por decirlo de alguna manera, tuvo su lugar, su origen, cuando el reverendo Tomás Bayes, un sacerdote, dio origen a él mediante su teorema. ¿Sí? La siguiente, por favor. Ay, el anterior. No, es más adelante. Sería la lámina 4. Esa es la 1, 2. Esa sería la 5ª, por favor. Exactamente. Y otra cosa de las que tiene este enfoque es que todo elemento que se desconozca no necesariamente va a ser constante. Va a ser desconocido, pero no constante. Y en el hecho de decir que no es constante, que no es fijo, se le puede asociar una naturaleza aleatoria, ¿sí? Recuerden ustedes, cuando manejamos datos, generalmente los valores que toman esos datos, generalmente asociamos una variable aleatoria que toma diferentes valores, que esos serían los datos que observo. Entonces, ahí el grado de aleatoriedad lo asumimos a los datos, ¿no? Ahora, en el enfoque bayesiano, yo desconozco no nada más los datos, sé que los datos son variables y que pueden ir cambiando en el tiempo, que pueden ser diferentes, pueden ser independientes, es una variable aleatoria, ¿no? Vale. Y que posiblemente sigan alguna distribución de probabilidad. Esta distribución de probabilidad también va a estar regida o va a tener asociado algunos parámetros que definen esa distribución de probabilidad. En el enfoque clásico, recuerden, en el enfoque clásico solamente pienso que los datos son los que aportan ese grado de aleatoriedad y que los parámetros
de la distribución de esos datos son fijos y desconocidos, y por tanto voy a utilizar a los datos para tratar de estimarlos. En el enfoque bayesiano pasa casi lo mismo, más algo más. Si los datos, recuerden, si los parámetros son desconocidos, no necesariamente van a ser fijos, también pueden ser variables, y por tanto les puedo asociar un grado aleatorio, una naturaleza aleatoria, y a suponer que también son variables aleatorias, también les puedo asociar una probabilidad, ¿sí? Entonces ahí ya estoy manejando dos incertidumbres, la incertidumbre propia de los datos y por otro lado la incertidumbre propia de los parámetros. Ya manejo 2 grados de aleatoriedad y por tanto ahora debo de encontrar una distribución de probabilidad que describa el comportamiento de los datos y de los parámetros. ¿Pero qué? ¿Y esto para qué? Vale, fíjense bien, en el momento en que yo supuse que los parámetros son variables aleatorias, entonces ahí es donde yo puedo meter ese grado de subjetividad, esa probabilidad con esa interpretación subjetiva. Es ahí donde yo puedo pensar, vale, si los parámetros antes de haber observado los datos históricamente o con mi experiencia previa tienen esta forma o siguen este comportamiento, pues eso lo puedo describir e introducir como parte de esa probabilidad subjetiva. Es una probabilidad que yo estoy metiendo que proviene de mis creencias previas, de mi experiencia y que sigue los axiomas de Kolmogorov para evitar que haya unas inconsistencias. Y esa información que estoy metiendo a través de la distribución de los parámetros es lo que necesito junto con la información de los datos. Todo eso, las dos cosas al mismo tiempo, me van a ayudar a entender la información que tengo ahorita después de haber observado los datos. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Vale, eso es lo interesante y eso es lo que lo que sería el paradigma bayesiano. Bien, que es aplicar el teorema de Bayes. Fíjense bien, antes de pasar al siguiente lámina, los procedimientos bayesianos nos ayudan a acumular información y de hecho, si nos vamos un poco más lejos, podemos decir que la inferencia bayesiana o el proceso de inducción bayesiano es una forma de entender o de ir aprendiendo, ¿sí? Se dice que esa es la forma de cómo se aprende en general. A través del conocimiento previo de tu experiencia, tú vas aprendiendo porque tienes todo ese bagaje de experiencias detrás que te ayudan a comprender lo que tienes en este momento para mejorar tu siguiente paso, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Vale. El teorema de Bayes es básicamente, recuerden ustedes que el teorema de Bayes se puede interpretar, se puede llegar a él a través de las definiciones de la probabilidad conjunta. Recuerden, voy a tratar de sombrear o de seguir, no lo pueden ver. Vale. La primera ecuación corresponde, gracias. Vale. La primera ecuación corresponde, fíjense bien a los elementos que tenemos aquí. Supongo que yo tengo una variable aleatoria, ¿sí? Que sé que proviene de alguna distribución de probabilidad, ya sea discreta o continua, y que se rige por algún parámetro, que esté asociado a algún parámetro, esa distribución de probabilidad, ¿no? Ese parámetro también es desconocido, ¿vale? Y a mí me gustaría saber, porque es la forma en cómo yo trabajo, me gustaría saber cuál es el verdadero valor de ese parámetro. Pero recuerden que en el enfoque bayesiano, ambos parámetros, tanto el parámetro como los datos, son variables aleatorias. Entonces, vamos a tratar de entender cómo lograr llegar a la información de ese parámetro desconocido a través de los datos, ¿no? Yo sé que por otro lado yo tengo, a través de mi experiencia, la distribución del parámetro
que es desconocido, pero no es fijo, es una variable aleatoria. Y esa distribución la voy a poner, voy a pensar que es una distribución que solamente es función del parámetro teta, más algunos otros parámetros, ¿no? Pero vamos a pensar que ahí solo es el parámetro teta. Y voy a decir que es este P de teta, ¿vale? Yo sé que la probabilidad condicional, por otro lado, que la probabilidad condicional la puedo expresar como la probabilidad conjunta entre la probabilidad marginal del elemento que condiciona, ¿sí? Si vuelvo a aplicar a la parte del numerador de este cociente, nuevamente la probabilidad condicional, la definición de probabilidad condicional, puedo llegar a que la conjunta la puedo expresar como la probabilidad de la variable aleatoria dado el parámetro por la probabilidad del parámetro. Fíjense bien que aquí lo que hice fue voltearlo, si lo quiero ver así, ¿sí? Y entonces sustituyo lo que está en el numerador, lo pongo en donde corresponde, y lo que permanece en el denominador se queda igual, ¿vale? Y es aquí donde ya puedo identificar lo que es el teorema de Bayes. Fíjense bien, el teorema de Bayes es la probabilidad de el parámetro dado la variable aleatoria, la puedo expresar como, utilizando estas definiciones de probabilidad condicional, como la probabilidad de el dato dado el parámetro por la probabilidad de el parámetro dividido entre la probabilidad marginal del dato. Fíjense bien que esta ya es la forma que estoy buscando. Y esta es la forma que me va a ayudar. Fíjense bien que arriba tengo la información que me dan los datos. No sé si estoy en la ecuación de teorema, no sé si logren ver. Es la información que me dan los datos a partir de este sujeto o condicionado al parámetro por la probabilidad de el parámetro, tal cual. Fíjense bien que esta probabilidad es una probabilidad que yo había adquirido con la experiencia. Es una probabilidad, una distribución de probabilidad que yo he obtenido a través de información previa antes de observarse los datos, dividido entre una marginal. Fíjense bien, la marginal que es la marginal de los datos. Vale. Si yo tuviese esta distribución tuviese más parámetros, por ejemplo hasta m, pues encontraría que la forma equivalente es exactamente irme solamente sobre un parámetro, para un determinado parámetro j, dado los datos, yo lo puedo expresar de la misma forma, de la misma manera, pero aquí noten ustedes que en el denominador quedaría la parte de la marginalización de la probabilidad. Fíjense bien que es la suma desde igual a 1 de la probabilidad conjunta, que a final de cuentas recuerden que esta probabilidad conjunta se puede expresar como el producto de una probabilidad condicionada por una probabilidad por la probabilidad de los parámetros, en específico del parámetro que estoy buscando, y sumada sobre todo su posible rango de valores. Esto es en el caso discreto. En el caso continuo nada más hay que cambiarlo por una integral, e integral sobre todo sobre el espacio de posibles valores que puede tener el parámetro, ¿no? Y bueno, nada más brevemente, la historia del teorema de Bayes, en realidad quien lo postuló fue el reverendo Bayes, Tomás Bayes, pero él no pudo, no se sabe muy bien a ciencia cierta por qué no lo publicó o por qué no lo hizo, sí, en efecto, ¿por qué no lo hizo válido para todas las personas en ese momento, ¿no? En su época? No se sabe. Pero una vez que murió el reverendo, su amigo, que se llama Richard Price, se puso a buscar entre sus notas y encontró ese teorema, y él fue quien lo publicó. Lo publicó muchos años después, no recuerdo si 5 años o 3 años después de su muerte. Y una vez que muere, una vez que lo publica, pues bueno, se hace extensivo, mucha gente lo conoce, muchos investigadores de esa época lo conocen, y no es hasta que se cree, según un historiador de la estadística, se cree que fue un matemático ciego quien fue el primero en aplicarlo y en descubrirlo nuevamente, ¿no? Pero bueno, y después de eso viene una serie de historias sobre el teorema, muy interesantes, pero no, lo dejamos ahí. Siguiente, por favor, ¿podrían cambiarla a la siguiente lámina?
Vale. Entonces ahora, ya que hemos encontrado cómo se formula el teorema de Bayes, y dado que este da origen al enfoque de la estadística conocida como el enfoque bayesiano, pues vamos a ver algunos de sus elementos para poder entender y comprender cómo se va bifurcando y cómo se va profundizando el conocimiento y la investigación en esta área de la estadística. Vale. En la primera ecuación, vean ustedes que es exactamente el mismo teorema, salvo que aquí yo ya no trabajo con una variable aleatoria y, sino que pienso que los datos ya fueron observados y entonces ahora puedo condicionar. Recuerden que en este caso nuestro objetivo era saber cuál era el verdadero valor del parámetro, que es fijo, que es desconocido, pero que no es fijo, que no es constante, es una variable aleatoria normal, ¿sí? Entonces, ahora sí ya puedo hablar de la probabilidad del parámetro, dado que ya se han observado los datos, como el cociente en el numerador. Voy a hablar primero de la parte derecha del denominador, que sería la probabilidad o una función que me arroja la información de los datos, dado que se observó el parámetro, por la probabilidad o la probabilidad del parámetro divididos entre la probabilidad marginal de los datos, ¿sí? Y esto ya tiene nombre, ya cada uno de estos elementos ya se les puede asignar un nombre. Lado izquierdo, la probabilidad del parámetro dado los datos, se le va a conocer como distribución final o posterior. Y tiene sentido porque es la resultante de haber observado los datos. Una vez que se observaron los datos, yo puedo construir esa distribución. Y en el numerador del cociente tengo la distribución inicial, la del parámetro. La distribución que me arroja, más bien que me engloba, que me involucra a esa información previa que yo tenía sobre el parámetro. Información previa, conocimiento previo, experiencia, datos, cosas antes de haber observado a los datos, ¿sí? Es ahí donde entra el enfoque el enfoque subjetivo de la probabilidad, es ahí, ¿sí? Y después viene lo que se llama, o se le conoce como la función de verosimilitud de los datos. Es la función que me da toda la información de los datos, suponiendo que están condicionados a un valor del parámetro teta, ¿no? Condicionados a un parámetro teta, perdón, no un valor, algún valor de parámetro teta, ¿no? Esa función de verosimilitud es la que me arroja toda la información de la muestra, la que se puede observar a través de los datos, ¿sí? Y esa es la que me va a ayudar a entender, me va a ayudar a modelar. Es la información del experimento que se está efectuando en este momento. Y abajo, en la parte del denominador, tengo la distribución total, la distribución marginal o la probabilidad marginal de los datos, ¿sí? Vale. Noten ustedes que el denominador es una función que ya no tiene al parámetro de interés. El parámetro de interés es la variable aleatoria que estamos considerando. Y por ende, yo puedo decir que esta probabilidad, la probabilidad posterior, es proporcional a un producto que es la función de verosimilitud, la función que engloba la información de los datos, multiplicada por la inicial o prior o a priori, ¿sí? La información, el a priori, recuerden que es la información del parámetro, ¿sí? Y esa constante que tenemos debajo en el numerador, pues en realidad también, en el denominador también la puedo quitar, porque es una constante que ayuda que esta probabilidad integre a 1, ya sea que se sume en su espacio de valores o que se integre en su espacio de valores. Esta es una de las condiciones que debemos de tener con una probabilidad, que siempre debe de estar entre 0 y 1, y que la probabilidad, recuerden ustedes, es parte de y que la probabilidad evaluada en su espacio de valores siempre debe de integrar a 1 o sumar a 1. Esta constante se puede quitar porque sé que esa constante me va a ayudar a que integre o sume a 1.
A mí lo que me interesa es lo que está arriba, que es el producto de la verosimilitud por la inicial. Vale. Siguiente lámina, por favor. Vale. ¿Y todo esto como para qué? Bueno, ya tenemos un ligero esbozo de lo que es el enfoque bayesiano. El enfoque bayesiano de la estadística también nos ayuda a hacer inferencia y en específico, como ya construimos la probabilidad del parámetro dado los datos, podemos hacer inferencia específicamente sobre el parámetro. Pero aquí lo interesante es de que toda la distribución posterior es información sobre el parámetro específico dado los datos, ¿sí? Entonces, cualquier tipo de inferencia sobre esa distribución es suficiente para hacer inferencia, ¿sí? Tenemos toda la información englobada en una sola distribución. Cualquier cosa que yo haga con esa distribución, obtener el mínimo, el máximo, la media, la moda, el primer cuartil, el segundo, un percentil, el siguiente, etcétera, etcétera. Todo eso nos da el comportamiento del parámetro. Fíjense bien, del parámetro. Y con eso es suficiente. O sea, ya tengo toda la información, tengo una información valiosísima. Vale. Pero si explícitamente me piden, bueno, de todo ese rango de valores que puede tener, solamente dame uno, que sería el equivalente a una estimación puntual. Chispas, bueno, pues de entre todos todo ese rango de valores que puede tener, ¿por cuál me inclino? Y es ahí donde entra la teoría de la decisión. La teoría de la decisión está muy enraizada en el enfoque bayesiano de la estadística. Porque precisamente se los voy a plantear de la siguiente manera. Si yo tengo toda una gama de posibles valores del parámetro θ a través de su distribución de probabilidad, ¿qué pasaría si yo elijo uno y no elijo el otro? Por ejemplo, si yo me decido por encontrar la media y no la moda, o proponer la mediana en lugar de la media. ¿Qué pasa? Bueno, una manera de cuantificar o de decidir de manera coherente por cuál de los tres posibles estimadores puntuales sería el ideal para presentar ante un informe, pues sería cuantificar cuánto pierdo si yo elijo uno en lugar del otro, o al tercero en lugar de los dos primeros, etcétera, etcétera. Entonces, una manera de cuantificar es mediante una función de pérdida. ¿Qué tanto pierdo por proponer la media en lugar de la moda? O proponer la mediana en lugar de la media, ¿sí? O proponer el tercer cuantil en lugar del segundo, que es la mediana. Y una forma coherente sería, vale, si yo quiero, bueno, cualquier persona coherente diría, lo que menos quiero es perder. Si voy a tener una pérdida, pues me gustaría tener una mínima pérdida. Pues en función de esa mínima pérdida, yo voy a elegir el estimador que sea el que me arroje una pérdida más chiquitita por haberlo elegido a ese en particular. Y es ahí donde entra la teoría de la decisión, que es básicamente definir una función de utilidad o de pérdida y un esquema. Si estoy trabajando con pérdidas y quiero ser coherente, lo que yo busco es tener la pérdida menor. Si estoy trabajando con ganancias y yo soy coherente, quiero tener la máxima ganancia, ¿sí? Y decidirme en función de máxima ganancia o mínima pérdida, ¿sí? De ahí viene que tengo que definir una función de pérdida. Siguiente gráfica, por favor. Y en función de la función de pérdida, yo puedo encontrar el estimador. Y aquí pongo algunas definiciones dentro de la teoría de la decisión bayesiana. La pérdida esperada bayesiana y en específico la pérdida esperada posterior, que es básicamente el valor esperado de una pérdida en función de evaluada a través de la distribución posterior del parámetro, ¿sí? Y mi regla va a ser, si estoy trabajando con pérdidas, es la que me minimice
la mínima pérdida posterior, ¿sí? Voy a decidirme por aquel numerito que me arroje una pérdida más chiquitita, ¿sí? Por tanto, si yo defino suficientes o varias funciones de pérdida, pues voy a tener diferentes estimadores, ¿sí? En particular, cuando yo defino una pérdida cuadrática, el estimador que me minimiza esa pérdida cuadrática es el estimado, sería la esperanza o la media de la distribución posterior. Cuando trabajo con una pérdida cuadrática, la otra cuando trabajo con una pérdida en forma de valor absoluto, me arroja otro estimador que me parece que es la moda, si mal no recuerdo. Y cuando estoy trabajando con una pérdida lineal, el estimador que me arroja, el óptimo, es la mediana de la distribución posterior, ¿sí? Entonces, esos son los que voy a presentar como estimadores puntuales de un determinado parámetro en el enfoque bayesiano, ¿sí? Vale. Recapitulo, hemos estado viendo el enfoque frecuentista la interpretación frecuentista de la probabilidad, el enfoque subjetivo de la probabilidad, que es el que me ayuda a entender y a comprender cómo asignar probabilidades de manera subjetiva utilizando los axiomas de Kolmogorov. Lo utilizo en la estadística bayesiana junto con el teorema de Bayes y si quiero hacer inferencia, tengo que agregar teoría de la decisión, ¿sí? Siguiente gráfica, por favor. Vale. Y si además también me piden que yo presente un intervalo de confianza, pero en el enfoque bayesiano, pues entonces ahí es donde yo también tengo que ponerme a pensar qué debo de hacer. Porque recuerden que en el enfoque bayesiano, nuestra probabilidad ya es la probabilidad del parámetro, dado los datos, ¿sí? Entonces, si me están pidiendo un intervalo, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál puedo presentar? Vale. Aquí ya voy a hablar de un conjunto creíble. Ya sería la forma análoga de trabajar con un intervalo de confianza, pero en el enfoque bayesiano se le llama conjunto creíble. El conjunto creíble básicamente me va a decir, me va a delimitar un área o una región en la cual es más probable que tu parámetro, el que estás buscando, se encuentre contenido allí, ¿sí? Y ustedes van a pensar, imagínenselo, pues entonces yo puedo estar, si estoy trabajando con una función de densidad, puedo estar trasladando esos límites de tal manera que acumulen una probabilidad, pues qué sé yo, del 90%, ¿no? Lo puedo estar ajustando. Pero lo interesante es tratar de encontrar ese intervalo que haga que sea lo más chiquitito posible y que debajo y que englobe a una región o una área tal que sea los elementos que caigan dentro de esa área sean los más probables de suceder, ¿sí? Y de ahí viene el nombre de los conjuntos creíbles HPD, que serían básicamente los de mayor densidad posterior, los que seguramente con mayor probabilidad son los valores más seguros, no seguros, más verosímiles, ¿sí? Y ese límite, esos dos, pensemos en dos dimensiones, pensemos que ese intervalo básicamente son dos valorcitos, el mínimo y el máximo, que sería el límite inferior y el límite superior, ¿sí? Si ya hablo de más de dos dimensiones, con 3 o 4, pues ya estoy hablando de una región, ¿sí? Y no necesariamente va a ser un plano o una forma común, puede ser una región y no necesariamente puede ser continua. Por ejemplo, puede ser una esfera por aquí y una región por acá con un hoyo adentro.
Puede ser un conjunto de regiones cuya unión, que no haya nada ningún elemento de intersección, pero que sí se pueden unir, ¿sí? Esto es para el caso de más dimensiones, más parámetros, cuando se tienen 3, 4 parámetros, ¿no? Vale. Generalmente los conjuntos creíbles, esto es, lo tomo directamente de una cita, son las alternativas a las contrapartes clásicas, ¿sí? Y a veces, según el autor, son la única forma en que tú puedes encontrar un intervalo o una región creíble en donde tú crees que existe el verdadero valor del parámetro, ¿sí? Continuamos, por favor. La siguiente, por favor. Y con esto estoy tratando de decir que estas serían las dos formas análogas a lo que corresponde en el enfoque clásico a las estimaciones puntuales y a los intervalos de confianza. Vale. Pero para poder llegar a esas, pues tuve que decir todo lo anterior. Vale. Vamos a empezar a trabajar con un ejemplo clásico, que es la distribución Cauchy, que representa un gran reto para el que quiere estudiarla, la distribución tal cual, porque en el enfoque frecuentista, un enfoque clásico de la estadística, es muy difícil tratar de estimar sus parámetros. Esta distribución pertenece a la familia de distribuciones de localización y escala, o sea que tiene un parámetro de escala y un parámetro de localización, pero desafortunadamente carece de media y de varianza. Ustedes lo pueden checar en sus notas de clase cuando estudien esta distribución. También carece de función generadora de momentos. Y si uno desea estimar el parámetro de localización, pues es muy difícil porque no se puede estimar directamente con el promedio. Se hace inestable conforme yo voy agregando datos. O sea que por un momento pasa a ser un valor y luego otro y luego otro y el otro. Nunca se estabiliza, que es lo que se espera del promedio aritmético. Y por otro lado, si quiero obtener esta estimación del parámetro mediante el método de máxima verosimilitud, pues la función que yo quiero estimar, pues sí, a veces, no necesariamente, puede tener varios máximos locales y ninguno global, ¿sí? Entonces, es una distribución muy compleja, muy complicada de estudiar, y en particular, si tú quieres encontrar una estimación puntual o por intervalo del parámetro, pues el método clásico o el enfoque clásico de la estadística no te va a ayudar mucho. Y de ahí que vamos a ver qué podemos hacer con el enfoque bayesiano, ¿sí? Nada más una cosa adicional. Esta distribución pertenece a la familia de distribuciones estables, y estas distribuciones lo que nos ayudan, bueno, tienen la característica de que tienen colas pesadas, o sea que están bastante pronunciadas en sus ejes, en su rango de valores, y además que están un poquitito sesgadas ya tanto a la izquierda como a su derecha, ¿sí? Y son ideales en específico para un ejemplo numérico que voy a presentar al final de esta exposición, para la hidrología. Vale, siguiente lámina, por favor. Vale. Vamos a hacer inferencia bayesiana con la distribución Cauchy, ¿sí? Vámonos punto por punto. Suponiendo que yo tengo n variables aleatorias, todas provenientes de una distribución Cauchy, vamos a ver el caso más sencillo, pensando que el segundo parámetro, el que corresponde a la dispersión, es igual a 1, y el único parámetro desconocido es precisamente el que corresponde a la localización, ¿sí? Entonces, θ es desconocido en este caso. Y queremos hacer inferencia sobre este parámetro. Vale. Recuerden, chicos, que si queremos hacer inferencia sobre un parámetro, necesito tener una distribución inicial sobre ese parámetro antes de haber observado los datos. En este ejemplo, yo voy a pensar en una distribución inicial no informativa. ¿Qué quiere decir eso? Que no me va a arrojar, no me va a dar información más que, más bien, la mínima información posible, y la voy a trabajar como si fuese una constante todo el tiempo, una constante. Y esto, a ver si me da tiempo un poco de explicarlo.
cuando ustedes, una manera de escribir o de poner como una función a la ignorancia, el decir que yo no sé, que nadie sabe nada, una manera de describirla matemáticamente es utilizar la distribución uniforme. Voy a ser muy, muy breve. Ustedes, chicos, cuando se enfrentan a un examen de opción múltiple, tienen 5 opciones y no estudiaron para ese examen, ¿cómo lo hacen? Pues si le estuviesen asignando una probabilidad y dicen, bueno, de estas 5 opciones, ¿cuál es la buena? Pues una de ellas es la buena, entonces con probabilidad 1/5 voy a tener buena esa respuesta. Básicamente estoy asignando una distribución uniforme de 5, que asigna un quinto a cada una de ellas. Es una forma de decir que no sé nada, porque no sé nada, por tanto, a todos les asigno la misma probabilidad. Esta no informativa es básicamente estoy diciendo eso. Como no sé nada sobre el parámetro, le voy a asignar una uniforme, una constante en todo el espacio de posibles valores que puede tener teta y que va a ser constante. Es una forma de decir no sé nada sobre él, pero que sí tiene que cumplir con que sea positiva en este caso a partir de 0, ¿sí? Porque es un parámetro de localización. Vale. Hago un breve. La forma en cómo se encuentran las distribuciones iniciales también da pie a un área de investigación dentro de la estadística bayesiana. Es muy amplia, puede ser se puede ir bifurcando con muchísimas similitudes, es muy interesante y vale la pena echarle un vistazo. Es muy amplia, pero vale la pena echarle un vistazo. Vale. Y una vez que yo tengo esta distribución inicial, bueno, pues vamos a ver qué puedo hacer con los datos. Recuerden cómo se construye la distribución, cómo se construye la función de verosimilitud. La función de verosimilitud se construye como el producto desde i igual a 1 hasta n, el tamaño de la muestra, de la función de densidad evaluada en cada puntito, en cada valor, en cada dato, ¿sí? Por tanto, en cada dato observado. Vale. Por tanto, esa función de verosimilitud ya pasa a tener solamente una incógnita, que es el parámetro, porque todo lo demás son los datos que yo ya metí, ¿sí? Son observaciones, son cosas que ya vi, ¿sí? Bueno, entonces así ya puedo, ya teniendo la función de verosimilitud y teniendo la función de inicial, ya puedo construir o ya tengo la parte central de la distribución posterior, que es la ecuación que pueden ver allí. Fíjense bien que la parte del numerador es ese corazón de la distribución posterior. Y la parte de abajo es la constante que hace que esta distribución integre, cuando se evalúa en todo su espacio de valores, integre a 1 o sume a 1 cuando se evalúa en todo su espacio de valores. Esto ya sería mi distribución posterior. Fíjense, no es una distribución posterior muy bonita, no lo es porque es bastante compleja, no es una forma que ustedes puedan encontrar estudiada en todas sus distribuciones de probabilidad, no es una forma conocida así de simple. Al no ser una forma conocida, no podemos encontrar un generador de variables aleatorias de esta distribución, no podríamos encontrar su forma específica, no sabríamos cómo sería su esperanza y su varianza. Vale. Bueno, la estadística bayesiana nos da se hace uso de varias herramientas que pueden ayudarnos a entender y a comprender cómo es la verdadera forma de esta distribución posterior, ¿sí? Nos vamos a la siguiente lámina, por favor. Vale. Y ahora sí vamos a ver, mediante un ejemplo numérico, cómo puedo hacer inferencia sobre el parámetro teta, ¿sí? Ya llegué a la posterior, vale. Ahora vamos a darle todo esto numeritos. Y en específico, dado que la distribución Cauchy nos ayuda a modelar datos de hidrología, en particular las precipitaciones, pues yo voy a buscar datos que tengan que ver con precipitaciones y que cumplan con que algunos datos están más alejados del común de datos del centro. Esto quiere decir que tengan colas pesadas. Y en particular, los datos de precipitación anual
acumulada en el estado de Tabasco de México, México tiene 32 estados junto con un distrito federal. Este estado en particular tiene es costero, es un estado costero que da hacia el Golfo de México. Es un estado que tiene un nivel, una altitud más baja con respecto a los demás estados, a las demás regiones. Por tanto, es muy común que se inunde, que de repente le lleguen inundaciones, que haya inundaciones, ya sea porque hay ciclones, en este caso huracanes, o porque haya eventos que haya en donde haya extremos de demasiada lluvia, pues. Tabasco es el estado con más precipitaciones a nivel nacional y en particular en el año 2020 y en el año de 1985, me parece, no, 1995, tuvo 2 eventos extremos. Tuvo 2 eventos extremos de precipitaciones que hubo, que cayeron que originaron muchísimos desastres en humanos, ¿no? Y desafortunadamente hubo vidas humanas perdidas también. Bueno, independientemente de eso, vamos a ver que el dato tal cual se puede descargar, ahí pueden verla en la página, y son datos que provienen desde 1985 hasta 2020, que son aproximadamente 36 observaciones. Voy a suponer que estos datos, siguiendo la literatura, siguen una distribución Cauchy, con varianza o con parámetro de dispersión igual a 1, voy a pensar que es conocida, y me interesa encontrar el parámetro de localización, que sería básicamente la precipitación media anual de este estado, ¿sí? Pasamos a la siguiente, por favor. Vale. Antes de cualquier cosa, siempre es bueno hacer un análisis exploratorio de los datos. Y aquí lo pueden ver, yo presento 3 gráficas. La gráfica de la izquierda básicamente son las observaciones y cómo caen a lo largo de los posibles rangos de valores. Son las observaciones en rojito, esos puntitos rojitos. Y arriba pongo encima la distribución teórica de una Cauchy. Pueden ver que todos los datos se centran en lo que, están centrados básicamente en lo que sería la parte también central de la distribución teórica, una Cauchy, y que hay por ahí algunos puntos que se van a la derecha que podrían considerarse los extremos, ¿no? O esas observaciones que pocas veces ocurren, pero cuando ocurren generan desastres humanos, ¿no? Vale. En la gráfica central presento una caja de bigote, bueno, no sé cómo la manejan ustedes, es una caja de brazos y bigote, está vista en forma vertical y los bracitos me están diciendo, el brazo de abajo me dice hasta dónde queda la observación mínima y el brazo de hasta arriba me dice cuál es la observación máxima, ¿no? El rectángulo me está diciendo dónde están los cuartiles. La primera línea es el primer cuartil, la segunda línea es la mediana y la tercera línea es el tercer cuartil. Y la diferencia entre el tercer y el cuarto y el tercer y el primer cuartil nos da el rango intercuartílico. Fíjense bien que toda la información está muy centrada por ahí alrededor de la mediana, pero sigue habiendo valores que se despegan hacia la derecha, ¿sí? Eso nos hace pensar que estamos hablando de una distribución sesgada. Y finalmente, a su derecha tenemos una gráfica de control que básicamente me está diciendo que si yo tendiese un promedio, alrededor de qué valores está girando, alrededor de ese promedio, de esa línea constante, me está diciendo cómo están oscilando los verdaderos valores, ¿sí? Y pueden ustedes notar que sí salta uno, que está ahí en 1995, en la observación 1995 de los datos, ¿no? Ese se podría considerar como una observación aberrante o un outlier, ¿vale? Como yo soy profesora de estadística también, chicos, antes de hacer cualquier cosa, se debe de hacer un análisis exploratorio para saber por dónde van tus datos, ¿sí?
Bueno, siguiente gráfico, por favor. Vale, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Ya voy a presentar la metodología. Ya tengo los datos, ya sé cómo es la distribución posterior y mi objetivo es hacer inferencias acerca del parámetro teta. Pero recuerden que la distribución posterior no era una distribución que yo conociera, no es una distribución que ya hayan conocido, que otros investigadores, no es una distribución que esté en los libros de texto. Como no es conocida, yo la tengo que aproximar. Y lo voy a hacer mediante aproximación numérica. Primer punto, tengo que encontrar la constante que hace que esa distribución sea una distribución de probabilidad, que sería la constante de marginalización. Y eso lo voy a usar utilizando aproximación numérica. Voy a encontrar esa constante que hace que esa distribución sea una distribución de probabilidad. Vale. Primer punto. Segundo punto, ¿cómo genero variables aleatorias de esa distribución posterior? La voy a hacer mediante un algoritmo de generación de variables aleatorias que se llama algoritmo de aceptación-rechazo. Ese algoritmo, básicamente, lo que hago es, piensen ustedes que aquí está mi distribución. Lo voy a poner así con mis manos, así. Y arriba tengo otra distribución, ¿sí? Voy a generar, como la que no conozco es esta, la de mi mano, voy a generar variables aleatorias de una que sí conozco y voy a ir preguntando, ¿la variable aleatoria que acabo de generar está debajo del área de la curva de la distribución que me interesa estimar? Si es así, la guardo. Si no, la desecho y genero otra variable aleatoria. Y vuelvo a preguntar, ¿esa nueva variable aleatoria cae debajo de mi área o cae arriba de mi área? O sea, arriba de mi distribución. Si cae arriba, la rechazo y vuelvo a generar. Y voy a estar rechazando y aceptando conforme haga conforme siga ese criterio. Obviamente voy a estar rechazando muchas, depende, o voy a estar aceptando muchas. Pero lo que sí tengo claro es que las que sí acepto sí pertenecen o van a seguir esa distribución que desconozco, ¿sí? Básicamente ese es el algoritmo de aceptación-rechazo. Y en mi caso, para este ejemplo en particular, yo generé 10,000 variables aleatorias de una distribución que se le dice de cobertura, la de arriba, y mediante ese criterio verifiqué cuáles sí cumplían con el criterio y me quedé con 7,782, que son las que sí cumplieron. Fíjense bien que generé variables aleatorias de la distribución posterior, por tanto, esas 7,782 observaciones ya son tetas, los parámetros, el parámetro que quiero inferir, en ese quiero trabajar, ¿sí? Y como recuerden, es una variable aleatoria, pues puedo hacer un histograma de los posibles valores, que lo vamos a ver en la siguiente. Nada más, déjenme terminar con esto. Vale. Y ya que tengo esas variables aleatorias, esos parámetros, vamos a hacer inferencia. Voy a encontrar el estimador puntual de ese parámetro y un intervalo para el verdadero valor de ese parámetro. Ahora sí nos vamos a la siguiente lámina, por favor. Vale, y aquí está. Fíjense bien, aquí lo voy a describir poco a poco. La línea roja es la distribución teórica aproximada mediante algoritmos numéricos de la distribución posterior. Fíjense que puede decirse que es trimodal, porque tiene 3 modas, pero en particular hay una que es más llamativa. Entonces puede decirse que hay un máximo global, ¿sí? Ahí lo tienen. Es simétrica, qué bonita, es simétrica. Y la encimé en el histograma de los tetas que generé, de los 7,782 tetas que resultaron del algoritmo de aceptación-rechazo. Fíjense bien que se apegan mucho a esa teórica. ¿Ya la vieron? Vale. Los puntitos en colores, ustedes cuando hagan un poco más grande la gráfica se van a dar cuenta que están encimados esos puntitos. Los puntitos amarillos corresponden a la región HPD del 95%, que es el conjunto creíble o el intervalo creíble que con 95% de probabilidad, ojo, aquí estoy hablando de la probabilidad posterior, me engloba al verdadero valor del parámetro.
Después voy a hablar específicamente de esta región. Sigo describiendo, voy a seguir continuando describiendo la gráfica. Vale. En el punto central está la mediana, fíjense bien el punto azul, pero si ustedes vieran con más finitud, justo debajo del punto azul está encimado, o muy cerquita está la media muestral, el promedio. ¿Sí? Fíjense bien que ambos valores son muy iguales, muy iguales. Difieren en decimales, pero son muy iguales. Entonces, cualquiera de los dos los puedo presentar como estimador puntual, no importando la función de pérdida que haya manejado. Cualquiera de los dos me pueden ayudar. ¿Sí? Y nada más para corroborar que esto se parece mucho al enfoque frecuentista, voy a sacar los cuantiles que me dan el 95% de probabilidad acumulada, pero esto lo voy a hacer mediante muestreo. Voy a sacar los cuantiles de la distribución de los datos y esos también van a coincidir por decimales, o van a ser muy similares por decimales a la región HPD, que sería el intervalo creíble. ¿Sí? Ahora sí, fíjense bien, el intervalo creíble, cuando hablo de un intervalo creíble al 95%, me estoy refiriendo a la probabilidad posterior de contener al verdadero valor. Y voy a hablar un poco del enfoque clásico. En el enfoque clásico nosotros hablamos de intervalos de confianza, pero sabemos que ese intervalo de confianza a un 95%, por ejemplo, quiere decir que si yo repito, muestreo 100 veces y 100 veces obtengo muestras del mismo tamaño y calculo los intervalos de confianza por cada una de esas 100 muestras, el 95% de las veces el verdadero valor del parámetro va a caer allí y el otro 5% no. Fíjense bien que ahí es bajo muestreo repetido, el enfoque frecuentista de la probabilidad. En el enfoque bayesiano ya no estoy hablando de muestreo repetido. Aquí estoy hablando de probabilidad posterior. Es ahí donde donde están las diferencias entre una interpretación y la otra. Y por ende, una interpretación y la otra no son excluyentes. Al contrario, deberían ayudarnos a tomar una decisión al mismo tiempo. ¿Sí? Son herramientas para poder tomar una decisión óptima. Vale. Seguimos a la siguiente gráfica, por favor. Vale. Y con esto me da pie a las siguientes conclusiones. Recuerden, la inferencia bayesiana es muy útil cuando deseo saber el verdadero valor del parámetro y si yo tengo alguna inconveniencia, algún problema de estimarlo mediante el método clásico. ¿Sí? Recuerden que la distribución posterior contiene toda la información de los datos y la información inicial. Si yo quiero hacer inferencia sobre el parámetro, yo puedo presentar toda la distribución posterior o puedo enfocarme solamente en algún valor puntual o en alguna región. Pero sus interpretaciones hay que tener mucho cuidado en cómo darlas. En su momento, chicos, en su vida profesional, ya sea académica o de investigador o profesional, si este tipo de métodos se llegan a incluir en sus reportes, deben de incluir también la forma de interpretarse. ¿Sí? Vale. La media y la mediana, en este caso, son los estimadores bayesianos puntuales que yo trabajé porque ambos se parecen mucho. En este caso, puede haber casos en donde no lo son. Y las regiones creíbles, que fue lo que platiqué, son el análogo a los intervalos de confianza, salvo que la interpretación es diferente. ¿Sí? Una de las ventajas es que
con esta inferencia bayesiana, yo puedo tener una aproximación al verdadero valor del parámetro en específico, al de esta distribución, que es la distribución Cauchy, que, como lo he platicado, como lo he dicho, tiene sus desventajas, o bueno, tiene sus inconveniencias de estimarse mediante métodos clásicos, ¿no? Ahí que no deben de verse ambos enfoques como excluyentes, sino complementarios, mientras que con uno no puedes hacer una cosa, con el otro sí puedes, y viceversa. ¿Sí? Vale. Siguiente, por favor. Y finalmente, quiero discutir un poco de esto. Una de las ventajas del enfoque bayesiano es de que siempre se trabaja de la misma manera. Función de verosimilitud, distribución inicial, teorema de Bayes y por ende distribución posterior. No hay otra manera de trabajar. Casi todas tienen el mismo enfoque. Una ventaja también es que por cada método clásico está su análogo bayesiano. ¿Sí? Hay otra forma de trabajarlo con otro enfoque y otra interpretación. Y en este ejercicio en particular, pues le dimos, como se dice aquí en México, le dimos la vuelta a ese inconveniente clásico de tratar de encontrar el verdadero valor del parámetro. Lo hicimos a través de inferencia bayesiana. Varios autores dicen que varios autores dicen que es una alternativa válida para esas deficiencias que tiene el método, el enfoque clásico de la estadística. Desde mi punto de vista, como les digo, no deben de ser excluyentes, deben ser complementarios. A final de cuentas, quien va a tomar una decisión, vamos a ser nosotros. Y en cuanto tomemos una decisión y sea la mejor, lo más informado posible, pues es una decisión óptima. La toma es una decisión óptima, ¿sí? Por tanto, no están peleados ambos enfoques, deberían de trabajarse de manera paralela al mismo tiempo y deberían de entregarse, tanto en los informes académicos o informes profesionales, deberían entregarse al mismo tiempo, ¿sí? Y con esto finalizo mi exposición. Como les digo, mi idea es hacer de este enfoque de la estadística más abierto y que sea de todos conocido. Agradezco entonces su atención y ahí tienen la exposición. Pueden ver el artículo y al final pueden encontrar la bibliografía que utilicé para el artículo y todo lo demás, todo se puede descargar y lo pueden encontrar en internet. Cualquier cosa pueden contactarme al correo electrónico que tienen allí y pues es todo. Muchas gracias. Vamos a agradecer la participación de la doctora Román y al mismo tiempo invitarles a todos ustedes a la siguiente charla. Muchas gracias, doctora, por su participación y apoyo en esta semana aniversario. Muchas gracias y un gusto conocerla. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, chicos. Hasta luego.